La Guerra de la Independencia Española, 1808-1814. Por aquella época, primeros del siglo XX, Europa atravesaba un momento bastante delicado en cuanto a los equilibrios estratégicos de los diferentes estados. De un lado, nos encontramos ante Inglaterra y sus países, digamos, amigos, y de otro, a Francia y sus colegas. Pues bien, España se encontraba en una situación delicada, ya que acababa de perder una guerra con Francia que le hizo firmar el Tratado de Fontainebleau, por el cual se obligaba a permitir el paso de tropas francesas con dirección a Portugal a fin de impedir que nuestro vecino portugués siguiese violando la orden francesa de comerciar con Inglaterra. Así las cosas, y en cumplimiento del tratado, España permitió que tropas francesas atravesaran por tierra nuestro país con destino al vecino portugués. El problema vino cuando las tropas francesas le cogieron gusto a España y comenzaron a tomar algunas ciudades españolas. Parece ser que el valido o el secretario personal del rey español Carlos IV, Manuel Godoy, era quien en realidad gobernaba el país, ya que nuestro monarca no se mostraba muy aficionado a la política, siendo más del gusto de ir a cazar por los bosques de palacio. Sea como fuere, y una vez conquistada Portugal por los franceses, los deseos de Napoleón se fijaron en España y así se lo transmitió a su hermano José Bonaparte, manifestando su intención de ocupar toda la península. Mientras la población española manifestaba su descontento con la figura de Godoy, quien gracias a él se firmó el Tratado de Fontainebleau y se decía que intimaba con la reina María Luisa, los reyes se trasladan a Aranjuez con el fin de salir por patas hacia América si las cosas se complicaban demasiado. A pesar de ello, el pueblo no se fiaba del rey, y menos aún de Godoy, por lo que el 17 de marzo de 1808 estalla el motín de Aranjuez, en el que el pueblo exige que Godoy presente su dimisión como valido de Carlos IV y éste, a su vez, abdique en favor de su hijo Fernando VII. El motín triunfa, Godoy dimite y Carlos IV presenta su abdicación en favor de su hijo Fernando. El problema es que Napoleón no veía con muy buenos ojos a ningún Borbón. En general no veía con buenos ojos ninguna monarquía y no se le ocurre otra cosa que invitar, entre comillas, a Fernando VII y a su padre a la ciudad francesa de Bayona para tener una agradable conversación sobre los destinos de España. Pues bien, en ese encuentro, en la Bayona francesa, Napoleón invita amablemente a Fernando VII a que abdique en favor de su padre Carlos IV y a su vez invita a Carlos IV a que abdique en favor del mismísimo Napoleón y a su vez Napoleón haría lo propio un par de meses después con su hermano José Bonaparte. Es decir, estas abdicaciones no tuvieron trascendencia jurídica pues nunca se reconocieron y menos aún fueron aceptadas por el pueblo español. Pero sí bastaron a Napoleón para acantonar sus tropas en España y comenzar una guerra que causaría el comienzo del fin de Napoleón. Ya con los reyes en Bayona, un bando de la alcaldía del pueblo de Móstoles, fechado el 2 de mayo de 1808, solicitaba que todos los habitantes de los pueblos cercanos a Madrid se levantaran en auxilio de los habitantes de la capital contra los usurpadores franceses. Era el comienzo de la guerra. Ese mismo 2 de mayo, el Palacio Real de Madrid fue congregando mucha gente que dirigía su indignación hacia Palacio. En un momento dado, tropas francesas sacan de Palacio al infante Francisco de Paula con la intención de llevárselo también a Francia, donde se encuentran sus padres y su hermano. Pues bien, un grupo de madrileños se lanzó hacia los soldados que se llevaban a Francisco de Paula y ello precipitó que la lucha se extendiese por toda Madrid. La batalla obviamente fue desigual. Las tropas francesas estaban adiestradas y contaban con armas de fuego, mientras que el pueblo atacaba con lo que tenía más a mano: piedras, palos, tijeras, navajas, etc. Después de varias horas de pelea y cargas contra la población civil, los focos insurrectos fueron ahogándose hasta conseguir pacificar todo Madrid bajo la orden del general francés Murat. Ese mismo día, 32 personas fueron ejecutadas en lo que hoy es el Paseo del Prado mediante fusilamiento. Otras 11 fueron igualmente ejecutadas en otros puntos de Madrid. En los siguientes días se siguió ejecutando gente. Se cree que finalmente la cifra de muertos se acerque a los 500.
La guerra contra los franceses se desarrolló en varias fases en las que ambas partes ostentaron en algún momento la iniciativa. Varias circunstancias fueron decisivas en el desarrollo de la conflagración. En primer lugar, la aparición del fenómeno guerrillero, es decir, grupos de población civil que deciden combatir con escasos medios pero gran valentía. Sus acciones se realizan con pocos miembros, buscando el mayor daño posible y replegándose inmediatamente. La segunda circunstancia que cambió el curso de la guerra fue el indudable apoyo del duque de Wellington, junto con tropas inglesas, que además de parte del ejército español y de fuerzas no regulares, consiguió infligir fuertes derrotas al ejército francés, como fueron la batalla del Bruc, la resistencia de Zaragoza y Valencia frente al invasor y sobre todo la derrota francesa en la batalla de Bailén. Otra circunstancia importante fue la necesidad de Napoleón de retirar tropas de España para su campaña en Rusia. Esto debilitó su posición en nuestro país y permitió que el ejército español consiguiera las victorias de Arapiles, Vitoria o San Marcial. La última batalla fue la de Toulouse, en la que Napoleón abandona definitivamente el territorio español, no sin reconocer, ya en el exilio, que la guerra de España fue la primera de todas las desgracias de Francia. La guerra fue un auténtico desastre para España, que perdió por la propia guerra o por las hambrunas posteriores en torno a entre 560 y 800.000 personas. Pero además, la propia debilidad en que quedó nuestro país facilitó los movimientos insurreccionales de los virreinatos de México y Perú, que dieron lugar finalmente a la independencia de estos países. A todo ello debemos sumar la crisis económica derivada del conflicto, con la devastación de la producción agraria, la falta de mano de obra en la agricultura y la pérdida de miles de mulos, caballos y otros animales de tiro, así como también ovejas, cerdos, gallinas, etc., que fueron requisados por los ejércitos de ambos bandos para atender a sus necesidades. Y todo ello sin olvidar el expolio de obras de arte que fueron robadas sin control por las tropas francesas y que actualmente algunas de ellas adornan museos y pinacotecas de nuestro vecino del norte.